Perdí mi casa en un incendio y le rogué ayuda a mi familia. Me ignoraron y luego se fueron de vacaciones como si nada hubiera pasado. Cuando mi hermana me dijo que mantuviera mis problemas alejados de la familia, corté lazos con ellos para siempre. Es martes por la noche. Soy un hombre de 47 años, viendo Netflix con mi esposa y mi hijo, cuando escuchamos un crujido proveniente de la cochera. No como el crujido de las palomitas de maíz, sino más bien como, no sé, huesos rompiéndose. Mi esposa me mira con esa expresión de ¿qué diablos fue eso? Y yo ya me estoy moviendo hacia el sonido. Abro la puerta de la cochera y es como abrir un horno. Una pared de calor me golpea en la cara. El humo sale rodando como en algo sacado de una película. Toda la pared del fondo simplemente ya no está. Las llamas anaranjadas devoraban todo lo que había pasado años construyendo. Mi banco de trabajo, mis herramientas, las cajas de decoraciones navideñas, las bicicletas viejas de mi hijo. Todo convirtiéndose en cenizas. Salgan ahora, le grito a mi esposa, agarrando a nuestro hijo de 7 años que todavía pregunta qué está pasando. Ella ya estaba al teléfono con el 911, arrastrándolo hacia la puerta principal. Me quedé atrás unos 30 segundos, escaneando las habitaciones como si de alguna manera pudiera teletransportar toda nuestra vida a un lugar seguro. ¿Conoces ese momento en el que tu cerebro hace cortocircuito y crees que puedes salvar un sofá del incendio de una casa? Sí, ese fui yo. Para cuando logré salir, el techo de la cochera se estaba derrumbando. Estamos parados al otro lado de la calle con la mitad de los vecinos viendo a los bomberos disparar agua a lo que solía ser mi oficina en casa. La cochera compartía pared con mi oficina. Archivos de computadora, álbumes de fotos, todo desapareció. Mi hijo pregunta a dónde se fue su PlayStation. Mi esposa solo lo abraza sin decir nada, porque, ¿qué le puedes decir? Pero aquí es donde mi cerebro entró en modo de control de daños. Mientras todos los demás miraban el espectáculo, empecé a documentar todo con mi teléfono. Vídeo de las llamas, fotos de los daños, marcas de tiempo en todo. Las aseguradoras son tiburones, y los tiburones huelen la sangre en el agua a 1 kilómetro de distancia. El jefe de bomberos se acercó mientras yo grababa la cochera derrumbada. Siento mucho su pérdida, señor. ¿Tiene idea de cómo empezó? El panel eléctrico era viejo, le dije. Tenía la intención de actualizarlo. La verdad era que llevaba 2 años planeando reemplazar ese panel. Tenía un presupuesto programado para la próxima semana. Simplemente lo seguía posponiendo porque, ya saben, así es la vida. Ahora estaba pagando mi procrastinación con todo lo que tenía. Ahí fue cuando saqué mi teléfono e hice lo que cualquier persona normal haría. Envié un mensaje al chat de grupo de la familia. Ya saben cuál. Yo, mi mamá, mi papá, mi hermano Mateo y mi hermana Amanda. El mismo chat donde coordinamos las vacaciones y los planes de cumpleaños. Fui breve, incendio en la casa. Todos estamos a salvo, pero perdimos todo en la cochera y la oficina. Estamos bastante asustados. Presioné enviar. Esperé las respuestas inmediatas. Las llamadas telefónicas. Decencia humana básica, ¿verdad? Nada. Las palomitas azules de confirmación de lectura aparecieron una por una. Todos lo vieron y nadie respondió. Pero aquí viene lo peor. Mientras nos trasladaban a un albergue de emergencia de la Cruz Roja, recibí una notificación de que Mateo había subido una historia a Instagram. Luego Amanda. Luego otra de Mateo. Estoy sentado en un catre dentro del gimnasio de una preparatoria que huele a desinfectante industrial, viendo a mi hijo intentar dormir sobre una cobija rasposa, y mi familia está reventando las redes sociales como si fuera Año Nuevo. Entonces cometí el error de abrir Instagram. La primera publicación en mi muro, Mateo. Y no era cualquier publicación, era un carrusel completo de fotos con aspecto profesional. Él, mis padres, Amanda, todos en una casa del lago que yo nunca había visto. Camisetas de tirantes a juego, bebidas elegantes y mi papá en una maldita moto acuática. Publicado 6 horas después de mi mensaje sobre haberlo perdido todo. Descripción: nada supera el tiempo en familia. Cuando encuentras a tu gente, lo sabes. Casa del Lago, la familia es primero. Pero esperen, se pone mejor.
La historia de Amanda de esa misma noche, un vídeo de ella de fiesta con un tipo que no reconozco. Descripción: la vida es muy corta para el drama. Rodeándome solo de vibras positivas. Le mostré el teléfono a mi esposa. Lo miró por unos 3 segundos, me lo devolvió y dijo, bueno, eso nos dice todo lo que necesitamos saber, ¿no? Entonces mi teléfono vibró. Mateo me había etiquetado en su publicación. No para ver si yo estaba bien, sino para presumir que no fui invitado. Una voluntaria de la Cruz Roja se acercó con una tabla de notas. Necesitamos saber cuánto tiempo se quedarán, dijo. Y si tienen familia a la que debamos contactar. Miré mi teléfono, luego las fotos de la casa del lago de Mateo y luego de vuelta a la voluntaria. No tenemos familia, le dije. Solo nosotros. 3 días en ese albergue. 3 días durmiendo en catres que parecían hechos de cartón y comiendo cualquier comida donada que llegara. Protección Civil apareció con sus papeleos y sus discursos de estamos aquí para ayudar. Los voluntarios de la Cruz Roja se portaron a la altura. Le trajeron libros para colorear a mi hijo y realmente les importó. ¿Saben quién más apareció? Los padres de mi esposa. Manejaron desde Querétaro sin que nadie se los pidiera. No llamaron primero. No pidieron permiso. Simplemente aparecieron con una camioneta de mudanza llena de cosas básicas y empezaron a resolver problemas. Su papá me deslizó una tarjeta Visa prepagada con $35,000 y me dijo, esto no es caridad. Esto es lo que hace la familia. Pero la primera persona en llegar, mi amigo Arturo, ni siquiera llamó. Simplemente se apareció en el albergue a las 6 de la mañana siguiente en su camioneta llena de cosas que realmente necesitaba. Botas de trabajo de mi talla, una caja de herramientas, una hielera llena de bebidas energéticas y burritos del Oxxo. Supuse que necesitarías volver a trabajar rápido, me dijo bajando la puerta de la batea. También traje esto. Sacó un bate de béisbol. Por si alguno de esos ajustadores de seguros se quiere pasar de listo contigo. La caja de herramientas era la de repuesto que él tenía. Herramientas Urrea, de las buenas. Ni se te ocurra intentar pagarme, dijo cuando empecé a protestar. Solo no me pierdas el juego de dados. También trajo un teléfono de prepago y un cargador. Guarda esto como respaldo. A las aseguradoras les encanta decir que no pudieron contactarte cuando llega la hora de firmar los cheques. Ese es Arturo. Aparece con soluciones y ligeras amenazas de violencia. Mientras tanto, el chat del grupo de mi familia seguía en silencio de radio. Ni una sola palabra. Mientras Mateo seguía subiendo historias de Instagram de su fin de semana en el lago, al tercer día, publicó un vídeo de todos riendo alrededor de una fogata. Descripción: a veces tienes que desconectarte de las personas tóxicas para reconectarte con tu verdadera familia. Personas tóxicas, yo, durmiendo en un albergue para desastres. Pero el verdadero golpe en el estómago vino cuando mi vecino Raúl pasó a visitarnos al albergue. Oye hermano, pregunta rara, ¿pero ustedes planearon ese viaje al lago antes del incendio? Tu hermano me llamó ayer preguntando si podía echarle un ojo a tu casa mientras estaban fuera de la ciudad. Parecía confundido cuando le hablé de los camiones de bomberos. Mateo había llamado a mi vecino. Pensó que estábamos fingiendo el incendio para zafarnos de alguna obligación familiar. Cuando Raúl le dijo que la casa se había incendiado de verdad, Mateo respondió, bueno, ni modo, esas cosas pasan. Arturo estaba ahí cuando Raúl me contó esto. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Así que tu hermano llamó para pedirle a tu vecino que cuidara tu casa mientras todavía estaba sacando humo. Cristo santo, Martín. He conocido a algunos cretinos fríos en el ejército, pero eso es de otro nivel. La familia de mi esposa nos ayudó a encontrar un departamento temporal. Nada lujoso. Un lugar de 2 habitaciones en un complejo que olía a cigarro y sueños rotos. Pero fue nuestro por un mes, y ellos cubrieron el primer y el último mes de renta sin pestañear. Ahí fue cuando empecé a aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Trabajos de jornalero, de milusos, cualquier cosa que pagara en efectivo mientras esperábamos a que el seguro resolviera sus cosas. Arturo me consiguió trabajo con una cuadrilla de demolición que conocía. Trabajo pesado,
Pero dinero honesto, y pagaban diario. Aprendí muy rápido que las aseguradoras son básicamente un robo legalizado. Su primera oferta fue un insulto, apenas lo suficiente para reemplazar los muros de yeso, ni hablar de reconstruir. Pero yo había estado documentando todo desde la noche del incendio. Fotos, recibos, presupuestos de contratistas. Arturo también me había enseñado eso a raíz de una experiencia que tuvo con una inundación. Pero aquí es donde se pone interesante. Estoy trabajando en una obra de demolición en Naucalpan cuando suena mi teléfono. Amanda. La primera vez que llama desde el incendio. Oye, entonces, ¿vas a recibir un pago grande del seguro por esto? Porque estoy empezando un negocio de core de bienestar y me vendría muy bien un inversionista. Le colgué sin decir una sola palabra. Volvió a llamar de inmediato. Dejé que se fuera al buzón de voz. Martín, no seas dramático. Solo son negocios. La familia debería apoyar los sueños de los demás. Sueños. Mi casa se quemó hasta los cimientos y ella quiere capital de riesgo. La mayoría de la gente habría aceptado la baja oferta del seguro porque pelear con ellos se siente como intentar clavar gelatina en la pared. Pero no yo. Conseguí presupuestos de 3 contratistas, desglosé cada uno de los artículos dañados y armé una hoja de cálculo que haría llorar a un contador. Arturo también me ayudó en esta parte. La clave era tratarlo como una negociación de negocios, no como una tragedia. Investigué los costos actuales de los materiales, conseguí cotizaciones de mano de obra, e incluso encontré datos de ventas comparables para mis herramientas. Creé categorías separadas: daño estructural, propiedad personal, gastos de subsistencia adicionales y actualizaciones de código. Cada categoría tenía su propio paquete de documentación. El informe de bomberos señaló un probable origen eléctrico, y yo tenía documentación que demostraba que había programado un presupuesto para el reemplazo del panel. Eso significaba que eran responsables de actualizar todo al código actual, no solo de reemplazar lo que se quemó. Es curioso cómo su oferta mágicamente se duplicó cuando me presenté con documentación real en lugar de solo esperar que fueran justos. El ajustador intentó regatear el trabajo eléctrico, afirmando que el panel viejo era adecuado. Arturo dio un paso al frente, con su 1,90 m de estatura, y dijo: «Le estás diciendo mentiroso a mi amigo». Yo señalé que el adecuado no cumple con el código actual y que el cumplimiento del código era obligatorio para cualquier permiso. El ajustador firmó muy rápido después de eso. Primera lección aprendida: nadie vela por tus intereses excepto tú. Segunda lección: el papeleo vence a las emociones siempre. Tercera lección: tener un amigo grande con entrenamiento militar no hace daño durante las negociaciones. 2 semanas después, estoy trabajando en una limpieza de obra en Tlalnepantla cuando mi teléfono empieza a reventar. 45 llamadas perdidas en 90 minutos. Todas del chat del grupo familiar. Mi teléfono vibraba como si estuviera convulsionando. Un mensaje de mamá me esperaba cuando lo revisé: urgente. Necesitamos que devuelvas la llamada de inmediato. Se trata de $140,000. Me senté en mi camioneta leyendo ese mensaje mientras llegaban más textos. Mateo, hermano, esto no puede esperar. Llámame. Amanda, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Mamá, otra vez, sabemos que tienes acceso a dinero. Esto es familia. Acceso a dinero. Qué ironía. No les importó un comino cuando perdí todo. Pero de repente, soy su cajero automático de emergencia. No les devolví la llamada, dejé que el teléfono siguiera vibrando mientras pensaba en las últimas semanas. Cómo habían dejado que mi familia durmiera en catres de albergue sin decir nada. Cómo habían publicado fotos de sus vacaciones mientras nosotros intentábamos descubrir cómo reemplazar todo lo que teníamos. Cómo habían actuado como si yo no existiera. Siguieron llegando más mensajes. Mateo, el aval de papá para el préstamo de la cabaña se echó para atrás. Están amenazando con embargar. Amanda, es solo temporal. Sabes que somos de fiar. Mamá, no dejes que el orgullo destruya a esta familia. Luego Mateo envió una foto del aviso del banco. La cabaña no era un simple retiro familiar.
Era una propiedad de inversión de $7,000,000 de pesos que habían comprado para remodelar y revender. El aval que se echó para atrás era algún socio comercial que descubrió que habían estado mintiendo sobre sus ingresos. Pero aquí viene lo mejor. La dirección me pareció familiar. La busqué en Google Maps. Reconocí esa casa del lago de las publicaciones de Instagram de Mateo. Sí. Habían estado de fiesta en su propiedad de inversión mientras yo no tenía casa. Ahí fue cuando llamé a Arturo. ¿Recuerdas esa casa del lago desde donde Mateo publicaba? ¿En la que estaban de fiesta mientras tú estabas en el albergue? Sí, ¿qué pasa con eso? Es la propiedad de inversión que quieren que yo rescate. Larga pausa. ¿Me estás tomando el pelo? No. Compraron una casa en el lago de 7 millones de pesos para revenderla, se fueron de fiesta ahí mientras mi familia y yo no teníamos dónde vivir, y ahora quieren que yo los salve del embargo. Martín, he visto cosas muy frías en mi vida, pero esto es de sociópatas. ¿Qué vas a hacer? Lo que hice fue implementar lo que ahora llamo la opción nuclear. Pero primero, necesitaba entender exactamente qué tan profundo llegaba este asunto. Pasé la siguiente hora revisando sus redes sociales minuciosamente. Resulta que Mateo había estado publicando sobre sus aventuras inmobiliarias durante meses. Amanda había compartido artículos sobre cómo construir riqueza generacional mediante la inversión en propiedades. Mi papá se la pasaba presumiendo en su club de golf sobre cómo se había convertido en un desarrollador inmobiliario. Orgullo, ¿verdad? Preferían verme perder mi casa antes que interrumpir su fiesta de especulación inmobiliaria, pero resulta que yo era el del problema de orgullo. Más llamadas, más textos. Luego Amanda intentó un ángulo diferente. Mamá está llorando. Dice que estás abandonando a la familia cuando más te necesitamos. Este es quien realmente eres. El verdadero golpe bajo llegó 20 minutos después. Un mensaje del teléfono de mamá. Pero era obvio que Amanda lo había escrito. Tu sobrino preguntó por qué el tío Martín ya no nos quiere. ¿Cómo le explico esto a un niño? Amanda no tenía malditos hijos. Estaban literalmente inventando niños falsos para hacerme sentir culpable. Le tomé captura de pantalla a ese mensaje y lo agregué a mi creciente colección de estupideces. Luego Mateo llamó desde el teléfono de papá. Martín, soy papá. Estoy en el hospital. Encontraron algo en mis últimos estudios. Excepto que yo podía escuchar a Mateo susurrando con alguien en el fondo. Y no se oían sonidos de hospital, ni máquinas haciendo bip, ni anuncios por altavoz, ni personal médico. Solo un silencio absoluto y Mateo intentando sonar como nuestro padre de 62 años. Le tomé captura a todo. A cada mensaje, cada registro de llamadas, cada intento de manipulación emocional, cada mentira. Luego entré a la aplicación de mi banco y empecé a cortar lazos. Cerré la cuenta de ahorros conjunta que había abierto para el negocio de consultoría de Mateo hace 3 años, vaciándola por completo. Resultó que la había estado usando para financiar sus apuestas de criptomonedas. El historial de la cuenta era una pesadilla de transferencias a Bitso y eToro. Eliminé a mis padres como usuarios autorizados de mi tarjeta de crédito, aunque de alguna manera seguían apareciendo cenas de lujo y bolsos de diseñador en los estados de cuenta. Le exigí a Amanda que refinanciara el préstamo de su auto en 30 días para quitarme como su aval. Cuando no pudo, cayó en mora y la financiera le embargó el auto. Congelé mi crédito en el buró de crédito y puse alertas de fraude. Cambié cada contraseña, revoqué todos los poderes notariales y les quité el acceso en línea a cualquier cosa que tuviera mi nombre. Configuré la autenticación de 2 pasos en todo. Pero no había terminado. Me quedaba una carta por jugar, y Arturo me había dado la idea. Las consecuencias de la opción nuclear comenzaron en menos de una semana. Amanda me llamó, llorando porque le habían embargado el auto. Aparentemente, tenía 3 meses de atraso en los pagos, y mi firma como aval era lo único que evitaba que se lo llevara la grúa. No puedo ir a trabajar sin coche, sollozaba. Detén esta tontería. Me vas a arruinar la vida. Escuché todo su discurso y luego le dije, tal vez debiste pensar en eso antes de pedirme que invirtiera en tu estafa de COD de bienestar mientras mi casa aún estaba sacando humo. Le colgué antes de que pudiera responder.
Mateo me envió por mensaje de texto una foto de un aviso de desalojo. Resultó que su negocio de consultoría era básicamente el haciendo trading de criptomonedas todo el día y perdiendo dinero más rápido de lo que podía pedir prestado. Sin acceso a nuestra cuenta conjunta, no podía pagar la renta. 20 años de ser hermanos y así es como me tratas, escribió. Le respondí únicamente con la captura de pantalla de sus fotos en la casa del lago. No hicieron falta más palabras. Pero él no se quedó así. Publicó una rabieta pública sobre mí en Facebook. A todo volumen, sin guardarse nada. Me llamó un sociópata que había abandonado a su familia en su hora más oscura. Dijo que yo estaba usando el incendio de mi casa para dar lástima mientras me negaba a ayudar cuando realmente importaba. Fue directo a intentar arruinar mi reputación. Los comentarios eran peores. Gente que no conocía toda la historia le daba la razón. Tu hermano suena como un narcisista. La familia lo es todo. La sangre llama. Arturo lo vio y me llamó de inmediato. Güey, tu hermano se volvió radiactivo en Facebook. ¿Estás viendo esto? Sí, lo estoy viendo ahora. ¿Cuál es tu jugada? Guerra total. Así que hice una sola publicación. ¿Simple? 4 capturas de pantalla. Primera, mi mensaje original con la marca de tiempo, incendio en la casa. Todos estamos a salvo, pero perdimos todo. Segunda, la publicación de Mateo de la misma noche, nada supera el tiempo en familia. Tercera, el aviso del banco sobre su propiedad de inversión de 7 millones de pesos. Cuarta, el mensaje de Amanda pidiendo dinero para su negocio mientras nosotros estábamos en el albergue. Descripción: algunas personas muestran sus verdaderos colores cuando necesitas ayuda. Otras los muestran cuando necesitan dinero. Todo esto pasó en la misma semana. Arturo fue el primero en comentarlo: tu familia hace que mi exesposa parezca razonable, y eso que ella intentó vender mi camioneta mientras yo estaba desplegado con el ejército. Los comentarios empezaron a llegar rápido. ¡Ay cabrón! Eso es ser frío como el hielo. Tu familia es una basura. Esto es una locura, demándalos por difamación. Mateo borró su publicación en menos de 2 horas y me bloqueó de todas partes, pero las capturas de pantalla ya se habían compartido docenas de veces. Luego me llamó mi mamá. Era la primera vez que escuchaba su voz desde antes del incendio. Excepto que no llamaba para disculparse. Estaba furiosa. ¿Cómo te atreves a lavar los trapos sucios de la familia en redes sociales?, me reclamó. Estás destruyendo la reputación de esta familia por dinero. ¿Qué familia?, le pregunté. ¿La que se fue de fiesta a su propiedad de inversión mientras mi hijo dormía en un catre? ¿Esa familia? No sabíamos qué tan grave era la situación. Pero eligieron no saberlo. Hay una diferencia. Larga pausa. Luego ella jugó su carta maestra. Tu padre está enfermo. Lo ha estado por meses. Por eso necesitábamos el dinero, pero fuiste demasiado egoísta como para preguntar por qué. Click me colgó. Pero yo no había terminado de investigar. Pausa rápida, amigos. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de hype. Si están enganchados con esta historia, denle con todo al botón de hype. Le dice a YouTube que este vídeo merece volverse viral y ayuda a que sigan llegando historias más locas. Muchas gracias por su apoyo. Muy bien. Volvamos al drama. Pasé la siguiente hora revisando fotos antiguas en redes sociales. Encontré algo interesante. Papá en un torneo de golf benéfico hace 3 semanas, luciendo más sano que nunca. Publicado por el club de golf con una descripción sobre su hoyo en uno. Otra foto de hace 2 semanas en una carne asada, sosteniendo un trago y riéndose. O estaba fingiendo estar enfermo, o estaba fingiendo estar sano para las redes sociales. De cualquier manera, alguien estaba mintiendo. Arturo vino esa noche con la cena y me ayudó a armar la línea de tiempo. Tus padres son, o mentirosos patológicos, o maestros manipuladores, dijo. Posiblemente ambos. Probablemente ambos. Entonces, ¿qué sigue? Voy a averiguar exactamente qué tan profundo llega esto. Nos mudamos temporalmente con los padres de mi esposa.
Al principio me resistí. Por orgullo, supongo, pero ellos insistieron. Tienes un hijo, me dijo mi suegra. No tienes el lujo de ser terco. Era la primera vez en años que alguien realmente se alegraba de tenernos cerca. Mi suegro y yo empezamos a construir una casa en el árbol para mi hijo ese primer fin de semana. Mientras medíamos la madera, él dijo algo que se me quedó grabado. No puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes, Martín. Solo te seguirán pidiendo más cerillos. Esa semana, exigí formalmente una auditoría completa del fideicomiso a mis padres. Mi abogado trajo a un contador forense y eso desencadenó una auditoría exhaustiva de los registros financieros del fideicomiso. Como beneficiario, yo tenía derecho a ver a dónde había ido a parar cada peso durante la última década. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Hizo que todo encajara en su lugar. El fideicomiso no era una modesta cuenta de ahorros familiar. Valía casi $35,000,000 de pesos. El seguro de vida de mi abuelo, la venta de propiedades, las ganancias de inversiones durante 30 años. Y mis padres lo habían estado usando como su cajero automático personal durante la última década. Préstamos a sí mismos que nunca devolvían, retiros de emergencia para remodelaciones de su casa y vacaciones. Se habían fundido casi $14,000,000 de pesos de lo que debería haber sido dinero heredado. La cabaña que estaban a punto de perder la compraron con dinero del fideicomiso. La cuenta de trading de criptomonedas de Mateo fue financiada con un préstamo del fideicomiso. Los cursos de certificación como COD de bienestar de Amanda. Dinero del fideicomiso. Habían estado dándose la gran vida con dinero que técnicamente no era suyo, mientras me pedían a mí que fuera su aval en deudas y los sacara de sus errores. La sensación de asco en mi estómago ya no era por enojo. Era por entender lo completamente engañado que había sido. Llamé a Arturo y le expliqué los documentos. Espera, dijo. Entonces han estado despilfarrando tu herencia en tonterías durante 10 años y luego te piden a ti que los rescates cuando sus tonterías fracasan. Eso es exactamente lo que han estado haciendo. Y se supone que el fideicomiso es para toda la familia, según ellos. Sí. Martín, necesitas investigar más a fondo. Esto apesta a fraude. Entonces Mateo apareció en la casa de mis suegros. No lo había visto desde antes del incendio. Se veía terrible. Necesitamos hablar, dijo. Salí de la casa y caminé hasta el final de la entrada de autos. Me siguió. Nos quedamos debajo de un poste de luz por un minuto antes de que hablara. Están en pánico, me dijo. Papá está hablando de declararse en bancarrota. Amanda volvió a vivir con ellos. Mamá se la pasa llorando todo el tiempo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Mira, yo suponía ir esa noche cuando ocurrió el incendio. Hizo una pausa larga. Ya estaba en mi coche a punto de manejar para allá. Papá me llamó. Me dijo que no fuera. Dijo que probablemente estabas exagerando, buscando dar lástima para sacar dinero otra vez. ¿Otra vez? Él cree que cada vez que te pasa algo malo es alguna treta tuya para sacarle dinero a la familia. La transmisión que se le descompuso a tu camioneta hace 2 años. Estaba convencido de que la saboteaste. El brazo roto de tu hijo. Pensó que dejaste que pasara para que nosotros pagáramos las cuentas. Del hospital. Eso me dejó helado. Llevaban años pensando que yo organizaba estafas al seguro y juegos de manipulación. Asumieron que cada crisis legítima en mi vida era falsa. No discutí con él al respecto. Mateo continuó. Debí haber ido. Sabía que era real, pero de todos modos me di la vuelta. Luego me soltó algo que no esperaba. Me mudé la semana pasada. Conseguí mi propio lugar. Yo también terminé con ellos. Tú no cambiaste, Martín. Simplemente dejaste de permitir que te usaran. Sacó un sobredoblado de su chamarra. Mamá quería que te diera esto. Dijo que explicaría todo. Lo dejó en el suelo entre nosotros cuando no lo tomé. Si alguna vez quieres ir a cenar y hablar en serio,
búscame. Luego se fue caminando sin esperar respuesta. Pero antes de llegar a su coche, se volteó. Martín, han estado mintiendo sobre muchas cosas más de las que crees. Los documentos del fideicomiso. Deberías pedir que los auditen. Abrí el sobre más tarde esa noche. No era una carta de disculpa. Era peor. 3 facturas médicas con el nombre de papá. Clínica de oncología, radioterapia, algún especialista del que nunca había oído hablar. Costos totales en los cientos de miles de pesos. En la parte inferior, mamá había escrito, por esto necesitábamos el dinero. Él no quería que lo supieras. Pero algo no cuadraba. Las fechas en las facturas eran recientes, pero yo había visto a papá en ese torneo de golf hacía apenas un par de semanas. Además, si tenía cáncer y necesitaba tratamientos caros, ¿acaso su seguro no cubriría la mayor parte? Entonces recordé algo. Yo todavía estaba registrado como contacto de emergencia en el seguro que papá tenía por su trabajo. Entré al portal y busqué sus estados de cuenta de beneficios del último año. Cada visita médica estaba documentada ahí. El tratamiento terminó hace 2 años. Lo habían dado de alta. Las facturas recientes eran todas de seguimientos de rutina y consultas completamente cubiertas por el seguro. El gasto de su propio bolsillo fue de menos de $8,500 en total. Pero luego encontré algo más. Una publicación que mi papá había hecho en Facebook hace 6 meses sobre llevar 2 años libre de cáncer y sentirse bendecido, junto con fotos de su cena de celebración, etiquetando la ubicación en ese restaurante caro del centro. Mis padres habían fabricado una crisis médica para hacerme sentir culpable y darles dinero para su fallida inversión inmobiliaria. Habían usado el antiguo diagnóstico de cáncer de mi padre, algo real de hace años que él había vencido, y presentaron la atención de rutina actual como una emergencia. Llamé a Arturo y se lo conté todo. ¿Me estás jodiendo? No. Intentaron estafarme con cuentas médicas falsas mientras yo reconstruía mi vida tras el incendio de mi casa. Martín, eso no solo es una porquería. Probablemente podrías presentar cargos por intento de fraude. La llamada llegó esa tarde. La voz de papá sonaba más temblorosa que nunca. Martín, necesito decirte algo. Se oían sonidos de hospital de fondo, máquinas haciendo bip, anuncios distantes por el altavoz. Pero ahora yo sabía que estaba ahí para una revisión de rutina, no para un tratamiento de emergencia. Cometimos algunos errores, me dijo. Errores financieros. Pensamos que la cabaña se vendería rápido, pero el mercado cambió. Estamos más hundidos de lo que planeamos. ¿Qué tan hundidos? Si no conseguimos $700,000 el próximo mes, lo perderemos todo. La casa, la cabaña, todo. $700,000. No los $140,000 que habían pedido originalmente. Tenían planeado pedirme más dinero una vez que yo demostrara estar dispuesto a ayudar. Él continuó, tú has sacado adelante a esta familia por años. Pensé que eras débil, que intentabas comprar nuestro amor, pero solo estabas tratando de mantenernos unidos. Larga pausa, monitores cardíacos haciendo bip. Si nunca nos vuelves a ayudar, lo entenderé. Solo no quería irme sin decírtelo. Yo estaba sentado en el patio trasero de mis suegros viendo a mi hijo jugar en la casa del árbol que habíamos construido, escuchando a mi esposa reírse de algo en la televisión adentro. Me di cuenta de que ya no estaba enojado. Simplemente había terminado con ellos. Sé lo del fideicomiso, le dije. Sé lo de la estafa inmobiliaria. Sé que tu cáncer está en remisión y lo ha estado por 2 años. Silencio. Luego, el sonido del teléfono al colgarse. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Pero me quedaba una jugada más por hacer. Algo que Arturo me había sugerido cuando le conté sobre las facturas médicas falsas. Deberías documentar todo esto, me dijo. Así que abrí un archivo. Cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada documento falso que formaba una línea de tiempo de sus mentiras y engaños. Supuse que lo necesitaría algún día. 6 meses después, mi esposa y yo compramos una casa pequeña en las afueras de la ciudad.
Yo había estado trabajando los 7 días de la semana, construcción de día, clases de soldadura de noche, adquiriendo habilidades que nadie me podía quitar ni pedir prestadas. Registré una empresa, Servicios Metalúrgicos Martín, SDRL, abrí una cuenta de cheques a nombre del negocio, compré una camioneta de trabajo usada con las cajas de herramientas adecuadas y un equipo de soldadura en la batea. Empecé a licitar trabajos comerciales pequeños, barandales, portones de seguridad, soportes a medida para contratistas. El negocio creció más rápido de lo que esperaba. En la construcción las noticias vuelan rápido cuando alguien realmente llega a tiempo y hace un trabajo limpio. Conseguí un contrato para fabricar todos los barandales de escaleras de un nuevo edificio de oficinas. Un trabajo de $255,000 que me tomaría 3 semanas. Arturo me ayudó a montar el taller adecuadamente. Construimos bastidores a medida para almacenar el acero, instalamos la ventilación correcta para soldar e incluso colocamos una pequeña grúa para levantar las piezas pesadas. El taller se veía profesional, se sentía profesional. Entonces vi algo interesante en los listados locales de bienes raíces. Esa casa del lago desde la que Mateo publicaba estaba apareciendo en las señales de preembargo que yo seguía a través de una red local de inversores. Un gestor de activos que conocía mencionó que buscaban compradores rápidos con efectivo para propiedades en problemas. Preparé un paquete de investigación sobre la propiedad, ventas comparables, informes de inspección, investigación de títulos. Todo. Conecté al gestor de activos con un inversor inmobiliario que conocí en una obra, un tipo que se especializaba en propiedades embargadas. El inversor estaba interesado. Estructuramos un trato en el que yo me llevaba una tarifa fija de consultoría por la presentación y la investigación. $85,000 por ponerlos en contacto y proveer el análisis. Legal, ético y rentable. Mis padres perdieron su propiedad de inversión a manos del tipo al que yo traje a la mesa. Ellos nunca sabrán que yo estuve involucrado, pero yo sí lo sé. A veces la mejor venganza simplemente son los buenos negocios. Empezamos a construir una ampliación a nuestra nueva casa esa primavera. Yo mismo colé la losa de concreto con la ayuda de mi suegro y de Arturo. Usamos un nivel óptico para dejarla perfecta. Verificamos las dimensiones 3 veces antes de que llegara el camión revolvedor. Colocamos los pernos de anclaje a mano, asegurándonos de que cada uno estuviera a plomo y a la profundidad correcta. ¿Sabes qué es lo que me gusta del concreto?, me dijo Arturo mientras alisábamos la superficie con una regla metálica. Que es honesto. O lo haces bien o se agrieta. No hay término medio, ni negociaciones, ni las jaladas dramáticas de tu familia. La estructura se levantó rápido una vez que el concreto curó, soleras de madera tratada, vigas de ingeniería para los pisos, y yo mismo hice todas las conexiones de metal. No íbamos a contratar albañiles, lo construimos una viga a la vez. Sin préstamos, sin plazos, solo sudor, acero y paciencia. Mi hijo escogió los colores de pintura para lo que será su taller cuando crezca. Rojo como Iron Man, dijo. Mi esposa empezó a planear dónde poner su estudio de arte. Arturo viene la mayoría de los fines de semana a ayudar con el trabajo pesado. No pregunta por mi familia. No ofrece sesiones de terapia, solo aparece con café y se pone a trabajar. Esa es la verdadera amistad. Mateo me mandaba mensajes de vez en cuando, pero manteniendo las cosas ligeras. Actualizaciones sobre su trabajo, nada personal. Había encontrado trabajo estable en un taller de torno y parecía mantener un perfil bajo. Yo lo mantuve en un periodo de prueba no oficial. Trabajo estable, sin pedir nada. Mínimo 6 meses antes de siquiera considerar reunirnos. Parecía entenderlo. Mientras tanto, el negocio de COD de bienestar de Amanda se fue a la quiebra después de 3 meses. Resulta que los seguidores de Instagram no se traducen automáticamente en clientes que pagan. Se mudó de vuelta con mis padres y empezó a trabajar en una tienda otra vez. Pero yo estaba construyendo más que solo una ampliación. Estaba construyendo una fortaleza financiera, legal y emocional. Nadie me iba a volver a usar de esa manera nunca más. Ha pasado 1 año desde la llamada de papá en el hospital. 1 año desde que descubrí que intentaron estafarme con cuentas médicas falsas. Nunca pregunté cómo se resolvió su situación financiera.
Nunca hice seguimiento para ver si perdieron la casa. Supuse que si era grave, alguien me lo haría saber. Si no lo era, ellos podían lidiar con las consecuencias que ellos mismos crearon. La ampliación está terminada. Nada lujoso, solo una construcción sólida en un terreno que realmente es nuestro. La tierra es malísima para cultivar lo que sea, pero es nuestra. Ahora trabajo 6 días a la semana. En mi taller de metales, trabajos de construcción y piezas a medida para clientes que pagan a tiempo. Mi hijo ya tiene su propio cuarto, con las paredes rojas que quería. Ya está planeando qué herramientas quiere aprender a usar cuando crezca. El estudio de arte de mi esposa recibe la luz de la mañana por las ventanas que yo mismo instalé. Ella jamás me ha sugerido que busque acercarme a mi familia. Nunca ha insinuado que fui demasiado duro con ellos. Deja que el silencio se mantenga en silencio. A veces la gente me pregunta por mi familia. Solo digo que no somos unidos y cambio de tema. Todo el mundo tiene una versión de esa historia. La mía simplemente incluye el incendio de una casa y un intento de fraude. No reviso sus redes sociales. No sé si perdieron la casa, donde trabaja Amanda ahora, ni si Mateo conservó ese trabajo en el taller. Y no me importa saberlo. No por enojo, sino por pura indiferencia. Y entonces, el mes pasado, salió a la luz algo más durante los procedimientos legales en curso. La auditoría forense que mi abogado había ordenado meses antes había descubierto algo que iba mucho más profundo de lo que nadie esperaba. Martín, necesito que te sientes para escuchar esto, me dijo el abogado. Recuperamos el testamento original de tu abuelo de los archivos de su abogado. El juicio sucesorio nunca se abrió realmente cuando él murió. Resulta que el fideicomiso en el que yo aparecía como beneficiario. Eso era todo. Según el testamento original, el que presentamos ante el tribunal la semana pasada, se suponía que yo debía heredar directamente el 75% del patrimonio de mi abuelo. El otro 25% se dividía entre mis padres. Mis padres nunca crearon un fideicomiso familiar. Habían falsificado un documento de fideicomiso y convencieron a todos, incluyéndome a mí, de que el dinero pertenecía a toda la familia. Durante 28 años, me habían estado robando mi herencia y usándola como su alcancía personal. La auditoría forense encontró $14,000,000 de pesos en retiros no autorizados a lo largo de 10 años. Pero no se trataba de malversación de fondos de un fideicomiso familiar. Fue un robo directo de mi herencia, dinero que legalmente me pertenecía desde que tenía 19 años. Hemos presentado una medida cautelar de emergencia para congelar sus bienes, continuó el abogado. Estamos solicitando un embargo precautorio sobre cualquier propiedad comprada con tu dinero. Las demandas civiles incluyen incumplimiento del deber fiduciario, apropiación indebida y rendición de cuentas. Con intereses y multas, podrían deberte más de $21,000,000 de pesos. Mis padres enfrentarían cargos penales, pero ese proceso se movía lentamente. El caso civil probablemente se resolvería en 12 a 24 meses. Cualquier activo comprado con mi dinero, incluida esa maldita casa del lago, formaba parte de nuestros esfuerzos de recuperación. Martín, ¿sigues ahí? Yo seguía ahí, simplemente intentando procesar el hecho de que mi familia no solo me había traicionado durante el incendio. Me habían estado robando durante casi toda mi vida adulta. Mateo me mandó un mensaje esa tarde, el primero en meses. ¿Sabías lo de la herencia? Respondí, me enteré hoy. ¿Tú lo sabías? Claro que no. Mamá nos dijo que el abuelo le dejó todo a la familia. No tenía idea de que se suponía que era tuyo. Dios mío, Martín, te robaron más de 17 millones de pesos. Larga pausa. Luego otro mensaje, yo me gasté tu dinero. El trading de criptomonedas, las fiestas en la casa del lago, todo. Estoy muy jodido. Me quedé mirando ese mensaje por un buen rato. Mi hermano se había gastado sin saberlo mi herencia mientras yo trabajaba de albañil y soldador para pagar sus errores. La ironía era casi cómica. El abogado dice que cualquiera que se haya beneficiado del fraude podría ser considerado responsable. Le respondí el mensaje, tal vez quieras conseguir tu propio abogado. ¿Vas a ir contra mí?
Lo pensé. Mateo había sido un imbécil, pero él genuinamente no sabía que el dinero era mío. Era culpable de ser un niño mimado, no un genio criminal, y llevaba limpio en ese trabajo del taller más de 6 meses. Límpiate, mantente limpio y ya veremos. Llamé a Arturo y le conté toda la historia. Su respuesta fue exactamente la que esperaba. Dios mío, eso es nivel avanzado de ser una porquería de personas. La verdad, me impresiona. Larga pausa. Entonces, ¿te vas a comprar un barco con el dinero del acuerdo? Probablemente un taller más grande. Tal vez un terreno fuera de la ciudad donde realmente pueda expandir el negocio. Buena elección. Los barcos solo son agujeros en el agua a los que les tiras dinero. Hablando de eso, ¿quieres que pase manejando por su casa y les pinte dedo por ti? No tengo nada planeado este fin de semana. Ese es Arturo. El abogado volvió a llamar 3 días después con una actualización. La investigación penal avanza rápido. Tus padres contrataron a un abogado de quinta que básicamente les está aconsejando que lleguen a un acuerdo de culpabilidad. Enfrentan cargos graves por robo y el fiscal quiere usarlos de ejemplo. ¿Qué pasa con el caso civil? Probablemente llegaremos a un acuerdo. Lo perderán todo. La casa, cualquier activo restante, sus cuentas de retiro. Recuperarás la mayor parte de tu dinero más los daños. Podríamos estar hablando de unos $26,000,000 de pesos cuando todo esté dicho y hecho. $26,000,000 de pesos. De no tener nada a tener la vida arreglada porque mi familia intentó estafarme durante la peor semana de mi vida. Esto es lo que aprendí y que me hubiera gustado que alguien me dijera hace años. A veces, las personas que te están robando son las mismas que te convencen de que les debes algo. Pasaron 28 años haciéndome sentir culpable por no darles más dinero. Dinero que, para empezar, ya era mío. El incendio de la casa no solo redujo a cenizas mi cochera. Quemó para siempre la ilusión de que yo le debía algo a esa gente.